Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. Esta presentación está a cargo de Esteban Muñoz y Kevin Esteban Vidal Peña, de estudiantes de quinto semestre de fisioterapia de la Universidad del Cauca. Los temas que vamos a tratar van a ir relacionados con el síndrome coronario agudo, que es la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, signos y síntomas, el abordaje médico y el abordaje fisioterapéutico. Bueno, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Es un síndrome que se posiciona como la principal causa de consulta en el servicio de urgencias y cardiología. Es un síndrome bastante grave, incluso es capaz de poner en riesgo la vida de la persona y se va a desarrollar desde lo que sería una angina inestable hasta lo que viene siendo un infarto agudo al miocardio. El último, pues es ya una situación bastante grave que compromete eh, el tejido del músculo cardíaco de manera irreversible. Una isquemia irreversible, pues ya estaríamos hablando de un tejido necrosado. Ya en la parte de la epidemiología, vamos a tener que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Esto, según el estudio Global Burden of Disease, estimó que en el 2013 esa enfermedad provocó cerca de 17,3 millones de muertes, es decir, el 31,5% de todas las defunciones. Em, Tenemos que la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades cardiovasculares aumentan con la edad y con los diferentes factores de riesgo, que principalmente son los estilos de vida, pues porque aquí vamos a encontrar, digamos, lo que son las dislipidemias, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el estrés, entre otros. Según en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2013 las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte y que incluso llegaron a superar el porcentaje de muertes por violencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los pacientes, digamos, con un infarto agudo al miocardio y digamos, un accidente cerebrovascular previos, son el grupo de mayor riesgo para eventos coronarios cerebrales posteriores. ¿Por qué? Porque se encontró que en los sobrevivientes de un infarto del miocardio, la mortalidad es 5 veces mayor que en personas que no han padecido la enfermedad de algún tipo de alguno de estos tipos. Em, Aquí pues tenemos una gráfica de la Organización Mundial de la Salud en donde nos muestra el porcentaje de mortalidad por enfermedades cardiovasculares durante el año 2014 en varios países del mundo, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, y vemos que en todos los porcentajes son bastante elevados, bastante elevados. Y miramos en Rusia hay un gran porcentaje, 60% de las muertes han sido por enfermedades cardiovasculares, entonces vemos que es un problema que está afectando demasiado a toda la comunidad. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar algunos, digamos, factores de riesgo de mayor prevalencia de aparición de enfermedad cardíaca isquémica en algunos países de Latinoamérica durante el periodo de 2007 al 2012. Vemos que los factores de riesgo más asociados pues son la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, y pues aquí vemos cómo en los países que han sido objetos de este estudio, pues vemos unos porcentajes bastante altos, tanto en mujeres como en hombres. O sea que se están presentando de una manera muy frecuente estas enfermedades. Tenemos que en Sudamérica el principal problema está en la inequidad de acceso a los servicios de salud, aparte de estos factores de riesgo que tenemos aquí. Como sabemos, pues acá somos países en vía de desarrollo, entonces los servicios de salud no es que sean los mejores. Y por lo tanto, cuando hay estas deficiencias en el sistema de salud, pues aumentan las complicaciones y aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de mortalidad cuando se padece esta. Y por ende, entonces, las enfermedades cardiovasculares también son eh, la principal causa de muerte en Latinoamérica incluso. Bueno, en la enfermedad coronaria isquémica en el año 2011 fue responsable de 29.000 muertes en Colombia, 16.000 en hombres, con una tasa de muerte de 43 muertes por día. Y en el 2013 la tasa de mortalidad fue de 1,3 por cada 100.000 personas de 45 a 64 años
y de 867,1 por cada 100.000 personas de más de 65 años. Entonces vemos cómo también en nuestro país la enfermedad coronaria isquémica está, digamos, causando gran cantidad de muertes. Bueno, estas estadísticas son de hace 10 años, pero vemos cómo es una afectación muy grande con respecto a estas enfermedades cardiovasculares y la enfermedad coronaria isquémica, el síndrome coronario agudo, que en este caso estamos tratando. Entonces, tenemos un poco sobre esta gráfica. em, que la tasa de mortalidad debida a la enfermedad coronaria isquémica en Colombia durante el periodo 2005-2013 por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos cómo en cada departamento se están representando mediante las gráficas las tasas de mortalidad, siendo en Tolima el departamento en donde más se presentaron defunciones y en Boyacá el departamento en donde menos se presentaron defunciones, pero sin embargo la desviación, digamos, el rango no es muy elevado, o sea, no hay mucha diferencia entre ambos departamentos. Bueno, sobre la etiología. El 90% de todos los síndromes coronarios agudos, e incluso más, van a ser a partir de una placa de ateroma. Esta placa de ateroma, pues ya vamos a ver cómo se forma y cuáles son sus desencadenantes. La placa de ateroma pues va a viajar, digamos, a la arteria coronaria y va a generar el trombo, el cual podría ser las dos situaciones que tenemos debajo. Estas dos situaciones pues serían la obstrucción parcial y la obstrucción completa de la arteria coronaria. En la obstrucción parcial, como vemos aquí, el flujo de sangre se permite, sin embargo, es disminuido. La disminución de este flujo sanguíneo va a causar un desequilibrio en el aporte de nutrientes y de oxígeno hacia el músculo cardíaco, hacia el miocardio. Por lo tanto, va a generar un patrón en el electrocardiograma que se va a ver representado y es característico como el infarto agudo sin elevación del segmento ST. La patología más grave, o digamos la condición más grave que vamos a encontrarnos, sería la obstrucción completa de la arteria coronaria. Como vemos aquí, pues ya hay un flujo completamente disminuido, no hay flujo. El aporte de nutrientes y de oxígeno es mínimo. Por lo tanto, esta patología es bastante grave y compromete mucho más el músculo cardíaco. Se va a ver reflejada en el electrocardiograma como infarto agudo con la elevación del segmento ST. ¿Cómo es la formación del trombo? Bueno, primero tenemos que saber que el cuerpo tiene un mecanismo de hemostasia, pues una respuesta ante las hemorragias de manera normal y fisiológica. Esta va a estar constituida en dos grandes, digamos, procedimientos, en procesos. El primero es la hemostasia primaria, se va a dar inmediatamente 1 minuto o 2 minutos después de la lesión del endotelio vascular y va a estar comandado, pues, dirigido por las plaquetas circundantes pues, que hay en el torrente sanguíneo. Las plaquetas se van a unir a la colagenasa que está pues, en el subendotelio vascular y su unión lo que genera es inicialmente un tapón plaquetario. Este tapón plaquetario pues, va a ser reforzado luego con lo que veríamos con el proceso de hemostasia secundaria, que va a estar activado por la presencia del factor tisular endotelial, que a su vez va a activar la cascada de coagulación y la cascada de coagulación va a ir y va a activar secuencialmente las proteínas plasmáticas, entre estas la trombina. La trombina va a ser fundamental para que se pueda dar lo que conocemos como el coágulo de fibrina y se refuerce el tapón plaquetario, y ahí formando, digamos, lo que sería como el trombo. Generalmente va a partir de una arteriosclerosis, que puede ser causante de la ruptura de una placa, de una placa de ateroma, o por la disfunción del endotelio. Mm, la rotura de la placa vamos a dar la hemorragia de placa y esta nos va a disminuir el lumen vascular. La liberación del factor tisular, como lo vimos anteriormente, nos va a activar la cascada de coagulación. La exposición de la colágena en el subendotelio va a activar la agregación plaquetaria, como lo vimos hace rato, y va a favorecer la formación del trombo. Y el flujo sanguíneo turbulento también nos va a colaborar con esa activación y agregación plaquetaria, además de favorecer a la vasoconstricción. La vasoconstricción va a estar más dada principalmente por lo que viene a ser el endotelio disfuncional, el cual al presentarse pues va a tener un efecto vasodilatador disminuido y un efecto antitrombótico disminuido. Por lo tanto, todos estos factores sumados van a favorecer a la trombosis coronaria. Bueno, ¿y qué repercusiones tendría el trombo coronario?
pues dependiendo del tamaño y dependiendo de la arteria donde se aloje y también si es parcial o completo. El trombo pequeño pues no va a limitar el flujo, no vamos a presentar cambios en el electrocardiograma y sería una resolución y progresión de la placa. El trombo con oclusión parcial, vemos que es la depresión o la no elevación del segmento ST. Esta puede estar acompañada en el electrocardiograma con una onda T invertida o no. También vamos a ver los biomarcadores séricos negativos y los biomarcadores séricos positivos. En el negativo encontramos lo que sería la angina inestable, que es una sintomatología del síndrome coronario agudo. Y cuando hay biomarcadores séricos positivos, vamos a ver un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Bueno, el trombo oclusivo con isquemia transitoria va a tener la misma modalidad en esta parte. Sin embargo, cuando hay una isquemia prolongada, se va a presentar la elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Y vamos a presentar biomarcadores positivos con lo que ya mencionamos anteriormente, que sería la elevación del segmento ST. Bueno, el cuerpo tiene mecanismos para, digamos, evitar la formación de trombos, los cuales vamos a mencionar aquí 5, los cuales vemos en la gráfica y que voy a proceder a explicar. El primero va a constar sobre la inactivación de la trombina por la antitrombina. Y como su nombre lo indica, pues la antitrombina va a inhibir de manera irreversible la trombina y va a impedir la formación del coágulo de fibrina. Esto pues es un mecanismo de primera acción y es importante recalcar que es potenciado o se estimula de mayor manera por el heparansulfato. La inactivación de los factores de coagulación 5 y 8 los vamos a ver aquí en esta parte de acá, debido y es gracias a la proteína C que va a estar activada por la trombomodulina trombina, la cual pues, va a estimular la proteína C, y la proteína S que vemos aquí la va a potenciar, digamos así, la va a acompañar y la va a hacer que trabaje pues, o que tenga un mayor efecto. De esta manera, pues los factores 5 y los factores 8 van a quedar inactivados y pues estos factores de coagulación pues van a disminuir la repercusión del coágulo. La inhibición del factor 7 o del factor tisular, pues como vemos también es una inhibición de un factor de coagulación, en este caso el 7. El, la lisis del coágulo de fibrina por el activador tisular del plasminógeno. Aquí vemos como el plasminógeno que activa en plasmina y empieza a degradar lo que sería el coágulo de fibrina. Y por último, la inhibición de la activación plaquetaria por la prostraciclina y también vamos a ver un efecto vasodilatador eh, gracias al óxido nítrico. Va a generar pues la inactivación plaquetaria, impidiendo pues esas cascadas de coagulación, impidiendo las formaciones del coágulo de fibrina. Bueno, sin embargo, hay que recalcar que cuando hay factores de riesgo asociados, generalmente estos mecanismos son ineficientes o pues actúan pero no alcanzan a solucionar la cantidad de placas, de coágulos que vamos a encontrar en las arterias. De los factores de riesgo, vamos a ver que influye bastante lo que sería la presión arterial alta, el colesterol alto, tabaquismo, no hacer actividad física, la dieta no saludable, obesidad y sobrepeso, la diabetes. Si la persona tiene familiares con diabetes, también aumenta. Si también tiene familiares con hipertensión, va a aumentar aún más. Las mamás que tuvieron preeclampsia o diabetes durante su embarazo también van a presentar un factor de riesgo para el síndrome coronario agudo. Y últimamente también la infección por COVID-19 va, va a ser un factor de riesgo para, para, el, para el desencadenamiento del síndrome coronario agudo. Bueno, una persona que tiene todos estos factores de riesgo sumados pues a, como ya lo vimos aquí, al mal hábito de vida, posiblemente tenga placas de ateroma en sus arterias coronarias o en sus arterias en general. O trombos o de alguna manera coágulos. Por lo tanto, el hecho de que la persona los tenga, pues ya indica, digamos, que esta persona, al tener un desencadenante, puede sufrir el síndrome coronario agudo.
De estos desencadenantes, los principales van a estar, son los que vemos aquí, la actividad física extenuante y la exaltación emocional. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de realizar actividad física extenuante y la exaltación emocional van ligadas al predominio del sistema nervioso simpático, y este lo que hace es aumentar la presión sanguínea, la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca. Al aumentar toda esta flujo de sangre, todas esas placas, o pues la placa ateroma, el coágulo, que está pegadito ahí a la pared de la arteria, puede desprenderse y generar lo que conocemos como el síndrome coronario agudo. Abordando ya lo que es la fisiopatología, tenemos que el infarto agudo de miocardio es cuando se produce una isquemia en el tejido, y esta es tan grave como para producir necrosis en los miocitos. Eh, Muy bien, entonces vamos a encontrar que de acuerdo al daño en los miocardiocitos, puede encontrarse una necrosis, o sea, un infarto que sea transmural o un infarto que sea simplemente subendocárdico. En los infartos transmurales abarcan prácticamente todo el grosor de la pared miocárdica, porque generalmente se dan por una oclusión de la arteria coronaria eh, epicárdica, o sea, es una oclusión de la arteria que irriga prácticamente toda la parte de ese tejido. Y afectan, digamos, del 75 al 95%, es decir, prácticamente toda la pared miocárdica. Y ya en el infarto subendocárdico afectan el 25 al 35% de la pared, y esta afecta más que todo a lo que son las capas más internas del miocardio. Em, las arterias que ocasionan, digamos, este infarto subendocárdico, pues son arterias que pasan a través del miocardio en contracción. Por lo tanto, se están dando estos procesos de compresión de la arteria y nos está llevando a una isquemia. Por ende, entonces, en lo que es este infarto subendocárdico, pues se da porque no hay, o sea, hay pocas conexiones colaterales, por lo tanto no llega suficiente sangre a esta parte subendocárdica. Y como está taponada la arteria que llega aquí por la contracción del corazón, entonces nos va a presentar una isquemia que nos va a llevar, que nos puede llevar a una necrosis de las células. Bueno, entonces tenemos que la cantidad de tejido que sucumbe al infarto guarda relación con lo siguiente. La masa del miocardio, irrigada por el vaso fluido, la magnitud y duración del compromiso del flujo sanguíneo coronario, la demanda de oxígeno de la región afectada, la cantidad de vasos colaterales provenientes de las arterias sin oclusión. Bueno, entonces, sabemos que el miocardio, que recibe irrigación directa, cuando se tapona la arteria, pues va a quedar completamente en isquemia. Pero también sabemos que el tejido, digamos, adyacente, que no está directamente irrigado por esta arteria ocluida, tiene irrigación colateral por las demás arterias que están irrigando todo el tejido periférico. Entonces, sabemos que entonces el tejido adyacente, el tejido periférico a la arteria ocluida, quizás puede no necrosarse de inmediato porque está recibiendo una irrigación colateral, a diferencia del tejido que está irrigado directamente por la arteria ocluida, que ese sí va a tener una necrosis muy rápida. Por lo tanto, entonces sabemos que en lo que sucumbe al infarto está determinado por lo que es la masa de miocardio irrigado por el vaso fluido, la magnitud de duración del compromiso del flujo sanguíneo coronario, la demanda de oxígeno de la región afectada, la cantidad de vasos colaterales provenientes de arterias sin oclusión. En las alteraciones funcionales vamos a, a encontrar eh, que se va a afectar prácticamente lo que es el compromiso de la contractibilidad y la extensibilidad del corazón. Bueno, entonces sabemos que la disfunción de las células cardíacas como tal, porque ha habido necrosis, porque ha habido isquemia, nos van a llevar a una disfunción sistólica. Por lo tanto, se limita el gasto cardíaco en consecuencia a la pérdida de contracción sincrónica. Entonces aquí vamos a ver afectado lo que es la contractibilidad. Ahora también sabemos que se altera la relajación diastólica, por lo tanto se disminuye la extensibilidad ventricular
y va a aumentar lo que es la presión de llenado ventricular. Otra alteración que vamos a encontrar es lo de miocardio aturdido, dentro de la cual encontramos que tenemos una isquemia transitoria, ¿no? Que nos va a dar una disfunción del miocardio, pero que esta va a ser temporal, porque pues la isquemia ha sido transitoria. Mm, Vamos a encontrar que el miocardio se puede recuperar, poco a poco va a recuperar, digamos, su fuerza contráctil de manera gradual, bien sea en días o puede ser también en semanas después. Entonces, aquí es donde encontramos que el miocardio no alcanzó como tal la necrosis, sino que simplemente fue un aturdimiento, que igualmente pues va a verse afectado, porque se ve afectado por este proceso de isquemia. Mm, el recondicionamiento isquémico, eh, bueno, en esta parte tenemos que los eventos isquémicos breves en una región miocárdica pueden hacer que ese tejido se vuelva más resistente a episodios subsecuentes. Entonces, prácticamente lo que vamos a tener es que tras unos eventos isquémicos breves que han ocurrido, el miocardio pues va a empezar a adaptar esa capacidad para resistir un poco más, es como si se adaptara a este proceso isquémico. Entonces va a tener ese recondicionamiento isquémico, va a tener más capacidad para resistir estos procesos isquémicos. Y ya en lo que es el remodelamiento ventricular, pues entonces tenemos que, bueno, como tal, el infarto va a aumentar el tamaño del ventrículo, por lo tanto, nos va a aumentar lo que es la tensión de la pared ventricular. Esto va a comprometer la función contráctil en sistólica y por lo tanto este aumento de la función contráctil pues va a intensificar el riesgo de la formación de un aneurisma. Y también vamos a encontrar que el agrandamiento progresivo como tal del miocardio puede desencadenar una insuficiencia cardíaca y además de eso puede, digamos, predisponer lo que son las arritmias ventriculares. ¿Cómo vamos a encontrar la presentación clínica? ¿Cómo va a tener la sintomatología de un paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo? Y vamos a encontrar de dos maneras, la angina inestable y lo que sería el infarto agudo de miocardio. La angina inestable la podemos presentar de tres maneras, en tres condiciones, tres patrones. El patrón en crescendo, que es cuando la persona que tiene una angina de pecho controlada o crónica y controlada, de repente empieza a sentir como un aumento en el dolor, en la intensidad de su sintomatología. El episodio de angina que se desarrolla de forma inesperada durante el reposo, una persona que está totalmente en reposo, que no ha presentado ningún desencadenante como el que vimos anteriormente, que sería pues, la actividad física, que presente exaltación emocional y de repente empieza a sentir el dolor opresivo en el pecho. Y el desarrollo de episodios de angina no inicio. Esto es cuando pues, vemos una persona que no tiene antecedentes de dolor opresivo, que no tiene antecedentes de angina de pecho y empieza a sentir esta sintomatología. Y del lado más grave, que sería el infarto agudo de miocardio, vamos a ver que es muy parecido a la angina de pecho. Sin embargo, esta se va a caracterizar porque es intenso, es más doloroso, más irradiado y tiene una mayor amplitud. Este dolor va a estar presentado pues, por mediadores como la adenosina y el lactato, que van a pues, generar activación de las terminaciones nerviosas del corazón. Sin embargo, no todos los pacientes con infarto agudo del miocardio van a presentar una sintomatología muy, digamos, muy marcada, muy intensa, aproximadamente el 25%. Y es por esto que muchos a veces de los pacientes generan pues un diagnóstico tardío y pues ya se hace el diagnóstico de la angina de pecho, pero a manera retrospectiva. Es muy característico encontrarlo en personas que tienen diabetes y tienen problemas en la sensibilidad, pues esto, pues la adenosina y el lactato no van a poder estimular de manera correcta, bueno, pues no, en sí la fibra no va a detectar de manera correcta el dolor. De los síntomas y signos, que ya hablamos, vamos a hablar unos adicionales, que son importantes recalcarlos, lo que sería el dolor torácico, del cual ya hablamos, que es la angina de pecho, la angina o la angina inestable. Pues ya, como lo mencioné, es un dolor opresivo de ardor. El dolor puede extenderse desde el pecho hasta los hombros, brazos, la parte superior del abdomen, la espalda, cuello, mandíbula. En sí, pues puede pues puede irradiarse. Entre más, como vimos, entre más grave sea, puede ser más irradiado, más doloroso.
El, el- Vamos a presentar náuseas o vómitos por la indigestión, dificultad para respirar por la disnea. Aquí vamos a ver también diaforesis o lo que también se conoce como la sudoración excesiva, aturdimiento, mareos, desmayos, fatiga inusual, inexplicable y la sensación de opresión. Aquí también pues vamos a ver lo que serían los síntomas del infarto agudo de miocardio, que sería el dolor percutiano característico, diaforesis, piel fría, húmeda, en la parte parasimpática, la náusea, el vómito, la debilidad, la febrícula en la respuesta inflamatoria. Los hallazgos cardíacos vamos a encontrar posiblemente un... Entramos ya a lo que es como tal el abordaje médico. Bueno, aquí vamos a empezar por lo que es el diagnóstico. El diagnóstico del síndrome coronario agudo se establece básicamente con base en lo que son los síntomas de presentación del paciente, que son los que acabo de mencionar el compañero, las alteraciones agudas en el electrocardiograma, la detección de marcadores séricos específicos de la necrosis cardíaca. Continuamos aquí con lo que es ya las características diferenciales de los síndromes coronarios agudos. Tenemos unos síntomas típicos para la angina inestable, pues, para el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento de ST y para el infarto agudo del miocardio con elevación del EST. Son unos síntomas que pues ya hemos mencionado anteriormente, dentro de los cuales tenemos una angina intensa, increscendo en reposo o de inicio reciente. Dolor opresivo prolongado, más intenso y con irradiación más amplia que la angina usual. Y tenemos también en los marcadores séricos que en lo que es la angina inestable no vamos a presentar como tal marcadores séricos, sino que estos ya aparecen en lo que es los infartos agudos, tanto con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, porque aquí es donde vamos a encontrar como tal lo que es la muerte celular de las células, como tal, de los miocardiocitos, que son los que nos van a liberar estos biomarcadores séricos. Y en lo del electrocardiograma, pues vamos a encontrar que en la angina inestable hay una depresión del segmento ST con o sin inversión de la onda T. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pues hay una depresión del segmento ST con o sin inversión de la onda T. Y en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, pues entonces vamos a ver, como su propio nombre lo dice, una elevación del segmento ST y una sonda Q que son patológicas más adelante. Y entonces vamos a tener aquí un poco sobre lo que son las características clínicas de digamos, algunas otras patologías que pueden confundirse con el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Mm, digamos, de origen cardíaco, el síndrome coronario agudo, por los síntomas que vemos en pantalla, la presión retroesternal, que se irradia el cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, más intenso y de mayor duración que los episodios anginosos previos, y todos los síntomas que vemos en esta parte van a tener, digamos, que ser, digamos, diferenciados de los otros, de otras patologías de origen pericárdico, como la pericarditis y la disección aórtica. Estas dos patologías también nos van a presentar estas mismas características clínicas, por lo tanto se van a confundir, por lo que es muy importante tener claro estas características para el diagnóstico diferencial. De origen pulmonar, pues vamos a tener también la embolia pulmonar, la neumonía, el neumotórax, también nos van a producir síntomas que tienen relación con el síndrome coronario agudo, por lo tanto también tienden a confundirse, por lo que, como dije anteriormente, es muy importante hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Mm, Y de origen gastrointestinal, pues vamos a tener lo que es el espasmo esofágico, la colecistitis aguda, que también, como vemos aquí, nos produce dolor retroesternal, antecedentes de disfagia y todos los síntomas que vemos aquí. Entonces, nuevamente, como tal, hago énfasis en la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial, sabiendo de que hay muchas otras patologías que pueden estar asociadas a la misma sintomatología clínica que nos presenta este síndrome coronario agudo. Ya, como se mencionó anteriormente, es muy importante como tal
para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, toda la parte del electrocardiograma. Mm, bueno, entonces en esta parte, en lo que es la angina inestable, o en el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, vamos a encontrar que en el electrocardiograma va a haber una inversión de la onda T, lo vemos aquí, o va a haber una depresión del segmento ST. Y después, pues entonces vamos a ver que ya el ST y la onda T son normales y que no hay presencia de ondas Q. Ahora, en lo que es el electrocardiograma para el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, vamos a encontrar que, pues, como su nombre lo dice, hay una elevación del segmento ST. Unas horas después ya vamos a tener lo que es una inversión de la onda T y además de eso una profundización de la onda Q que posteriormente se va a presentar en lo que son unas ondas Q patológicas. Como vemos aquí, entonces hay una persistencia de la onda Q que en este caso pues es patológica, de acuerdo a lo que ha sido, digamos, la evolución de todo ese infarto agudo del miocardio que presenta elevación del segmento ST. Bueno, también vamos a encontrar lo que es los biomarcadores séricos del infarto. Em, Estos pues se dan porque la necrosis del tejido pues genera daño en lo que es el sarcolema de la célula. Por lo tanto, las macromoléculas van a salir al espacio intersticial. Y después se van a salir hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, se va a ver en el suero sanguíneo pues la presencia elevada de estos biomarcadores que se elevan por encima del umbral que pues es normal. Y los principales pues son las troponines y lo que es la creatina quinasa, específicamente de tipo MB, que pues como estamos viendo aquí en la gráfica, están presentando una elevación. Aquí vemos el umbral en donde normalmente deberían estar. Y vemos que la elevación, principalmente de las troponinas, ha sido muy alta. Y también de la creatina quinasa, pues vemos que es un umbral bastante alto. Bueno, ahora hablemos de lo que son las troponinas cardíacas específicas. Bueno, sabemos que estas troponinas cardíacas específicas son biomarcadores que son preferidos para detectar la necrosis del tejido cardíaco. Ahora bien, estas troponinas, pues es una proteína que es una proteína reguladora de las células musculares, que lo que hace prácticamente es controlar la contracción, ¿no? La interacción entre la miocina y la actina. Mm, Tenemos que, por lo tanto, la presencia de elevación incluso menores en el suero sanguíneo, es decir, incluso elevaciones que sean pocas, se puede decir, sirve como evidencia de una lesión en el miocardiocito. Mm, bueno, es muy importante tener en cuenta como tal en esta parte, eh, bueno, que también es probable que se puedan encontrar, digamos, alteraciones de estas troponinas como consecuencia de otros trastornos, digamos, trastornos que van en relación con el esfuerzo o la inflamación cardíacas. Por lo tanto, digamos que muchas veces también se pueden presentar aumentos de esto por estas causas, que pues están la insuficiencia cardíaca, está la miocardiocitis y otras aquí que pues pueden aumentar como tal el contenido en sangre de estas troponinas. Eh, entonces podría haber un poco ahí, digamos, como de confusión. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta para hacer un adecuado diagnóstico del síndrome coronario agudo, eh, digamos, de este biomarcador que indica necrosis, que indica muerte celular. Mm, bueno, en el infarto del miocardio comienzan, digamos, a elevarse 3 a 4 horas después de iniciar el dolor precordial. Y estas troponinas alcanzan su máximo nivel de 18 a 36 horas después. Entonces, esto hace que se permita la detección durante 10 días o más. Entonces, es útil, digamos, como tal, para confirmar un diagnóstico durante cerca de 2 semanas después de transcurrido el evento. Pues no, digamos, como tal,
No es que sea inmediato, eh, pero pues es un biomarcador que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y es muy seguro, la verdad. Lo que es la especificidad y como tal de estos biomarcadores séricos es muy alta y pues nos ayuda a tener, digamos, un diagnóstico de este síndrome coronario agudo que nos está ocasionando esta muerte celular. El otro biomarcador, pues, es la creatina sinasa, específicamente la creatina sinasa MB. Esta es muy sugestiva a la lesión miocárdica. Debemos tener en cuenta que hay tres tipos de estas isoenzimas, ¿no? Hay tres isoenzimas de creatina sinasa. Está la CK-MM, que es más prevalente en el músculo esquelético. Está la CK-BB, que es más prevalente, digamos, en el cerebro. Y está la CK-MB, que prevalece más que todo en el músculo cardíaco. Por lo tanto, esta es la que nos va a interesar a nosotros y es la que se va a usar. Bueno, entonces lo que se hace es calcular el índice entre esta isoenzima CKMB y la cantidad total de la creatina quinasa. Y si es mayor a 2,5%, pues nos va a indicar que se está presentando un infarto al miocardio. Pero cuando es menor al 2,5%, nos quiere decir que esta creatina sinasa deriva de otra fuente como tal. Mm, Esta comienza a elevarse 3 a 8 horas después del evento y alcanza su punto máximo a las 24 horas y su normalidad después de las 48 horas. Como podemos ver, también se demora un poco para dar, digamos, como tal, un buen resultado porque su nivel máximo sea a las 24 horas, un día después de transcurrido el evento. Pero también tiene muy buena especificidad para el diagnóstico como tal del síndrome coronario agudo. Hay otros, digamos, formas de también para corroborar el diagnóstico, que es prácticamente las imágenes eh, para, para corroborar este diagnóstico, pero dentro de las cuales vamos a tener específicamente lo que es el ecocardiograma, que nos va a permitir como tal ver cómo se encuentra todo el estado del tejido celular del miocardio y como tal nos va a permitir esa parte. Bueno, entrando a lo que ya es el manejo como tal, tenemos que el paciente con un síndrome coronario agudo eh, debe ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos, debe tener un monitoreo constante, debe permanecer en reposo, pues para evitar así, digamos, como tal, que aumente la demanda metabólica, que aumente el gasto de oxígeno, porque además de eso también se le debe poner oxígeno suplementario para que compense un poco ahí, digamos, la oclusión mediante la circulación colateral, pues le llegue más oxígeno. Y también se le pueden dar lo que son analgésicos para el dolor precordial o incluso hasta la morfina. Bueno, lo que se busca principalmente es evitar el daño miocárdico. El tratamiento básicamente se dirige a lo que es el trombo coronario, que es el que está, digamos, provocando este síndrome, que es el que está ocluyendo la arteria y por lo tanto se necesita, digamos, hacer que desaparezca y también se necesita aportar medidas contra la isquemia para así pues, regular el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Em, bueno, entonces, tenemos unas vías para la revascularización, tanto en un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y para un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Bueno, los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST pues suelen tener una oclusión total de la arteria. Por lo tanto, van a necesitar una atención más rápida. Entonces, vamos a necesitar lo que es en el infarto agudo con elevación del segmento ST, una intervención coronaria percutánea de urgencia porque pues hay una oclusión total de la arteria. Eh, y entonces, en caso de que se necesite, pues va a haber una intervención coronaria percutánea primaria. Y en caso de que, digamos, no sea necesaria como tal, pues vamos a ver una terapia fibrinolítica
Y para el paciente, digamos, con un infarto sin elevación de segmento ST, pues entramos a lo que es evaluar el riesgo mediante los marcadores séricos, mediante el electrocardiograma, y entonces vamos a encontrar de acuerdo al riesgo si es bajo o alto. Entonces vamos a tener una estrategia conservadora o una estrategia invasiva, dentro de los cuales en la estrategia invasiva vamos a tener el cateterismo cardíaco temprano con una intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización coronaria según se requiera por la anatomía coronaria. Y ya en lo que es, digamos, como tal el tratamiento farmacológico, vamos a tener fármacos antiisquémicos, fármacos antitrombóticos y una terapia adyuvantes. Dentro de los fármacos antiisquémicos vamos a encontrar lo que es el beta bloqueador, los nitratos y los agonistas de los canales de calcio. Los beta bloqueadores como tal, lo que nos van a hacer es disminuir la estimulación simpática y disminuir la demanda de oxígeno y por lo tanto van a contribuir a una estabilidad también eléctrica. Los nitratos pues, nos van a ayudar a aliviar la angina mediante la venodilatación, nos van a ayudar a disminuir la demanda de oxígeno, a disminuir el retorno venoso y a disminuir la precarga. Por lo tanto, habrá una menor tensión en el ventrículo. Mm, em, y también pues, pueden mejorar el flujo coronario y prevenir lo que es un vasoespasmo. Los agonistas de los canales de calcio pues, tienen efectos antiisquémicos al reducir la frecuencia cardíaca y la contractilidad por sus propiedades vasodilatadoras. El ácido acetilsalicílico, ya entrando acá en lo que es el tratamiento antitrombótico en los agentes antiagregantes, pues este va a inhibir la síntesis del tromboxano A2, el inhibidor del P2G, de entre los cuales tenemos el clopidogrel y el prasugrel, pues nos van a inhibir, digamos, esta agregación plaquetaria. Y en los anticoagulantes, pues tenemos lo que son la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular, que prácticamente potencian lo que es la proteína plasmática para la inactivación de la formación de trombos, que es la antitrombina, y la bivalirrudina, que es un inhibidor directo también de lo que es la trombina. En el abordaje fisioterapéutico vamos a tener que prácticamente es la rehabilitación cardíaca. El fisioterapeuta pues es importante en este proceso al asumir el rol de especialista del ejercicio físico y también porque él evalúa, prescribe, aplica y además de eso supervisa los planes de ejercicio que a su vez son un componente esencial de la rehabilitación cardíaca. Lo primero que va a hacer el fisioterapeuta pues es valorar la valoración fisioterapéutica. Bueno, antes de iniciar el programa de ejercicio, debe hacer un interrogatorio al paciente para detectar, digamos, contraindicaciones en la práctica del ejercicio. Entonces se le debe preguntar cómo se siente, desde cuándo se siente bien, o si no se siente bien, si tiene alguna molestia, algún dolor, o en sí. ¿Para qué? Para descartar una angina, para descartar una miocarditis o pericarditis, para descartar una insuficiencia cardíaca, para descartar un bajo gasto cardíaco, una tromboflebitis como tal. Y aquí vemos los síntomas que son más comunes en cada patología. Mm, el fisioterapeuta también debe hacer la valoración de la frecuencia cardíaca para descartar taquicardia sinusal o para descartar una frecuencia por encima de los valores normales, ¿no? También debe verificar el ritmo del pulso arterial en caso de que no haya monitorización electrocardiográfica, pues también para evitar, digamos, que no hayan estas arritmias y, y esas alteraciones del pulso. Además de eso, también debe valorar la presión arterial, que esté, digamos, en los valores adecuados, que no vaya a estar por encima de los 200 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica por encima de los 110 milímetros de mercurio. Además de eso, debe comparar, digamos, la presión sistólica en posición supina y en posición bípeda, que esto debe realizarse en la primera visita del fisioterapeuta a los pacientes que tengan menos de 72 horas de hospitalización, que refieran no haber caminado o haberse puesto de pie por sus propios medios, que tengan un reposo prolongado en cama por alguna indicación médica, que hayan tenido hipotensión ortostática de decisión anterior, y para verificar ausencia de arritmias complejas ventriculares o supraventriculares. Durante ya el programa de ejercicio, pues se debe interrogar al paciente sobre su percepción del esfuerzo y la presencia o ausencia de síntomas, registro de la frecuencia cardíaca y presión arterial y cambios electrocardiográficos, para comprobar si existen criterios de suspensión de las sesiones de ejercicio que se hace.
Además de eso, también se va a hacer un registro del tiempo de caminata a los 10 metros y un registro de distancia total de caminata y el tiempo total de caminata. Ya lo que es después del programa de ejercicio como tal, se va a realizar, de estar indicado, pues un test de caminata de 6 minutos y revisar el desempeño aeróbico y las respuestas cardiovasculares de la prueba de esfuerzo mediante la electrocardiografía y por la parte también cardiorrespiratoria. Y además de este programa de ejercicio en el que los fisioterapeutas nos estamos envolviendo, también podemos como tal hacer lo que es la educación para la salud, dentro de los cuales presentamos guías de presentación del programa de rehabilitación cardíaca, es decir, de cómo se va a hacer todo el proceso. También vamos a dar educación sobre cómo tomarse el pulso arterial, sobre cómo realizar un adecuado entrenamiento físico, sobre cómo realizar un adecuado programa de caminata, de cómo me habla mi cuerpo, o sea, de cómo se manifiestan de acuerdo a los signos y los síntomas que debo y que no debo sentir cuando estoy haciendo ejercicio, relacionado a todo al sistema cardiovascular, obviamente. Y ya eso fue todo lo que teníamos para presentarles. Espero que les haya gustado. Y bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas dentro de las cuales sacamos nuestra información.